Escuchar la voz de nuestra República y nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor postor globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano. Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien. Comenzando la semana en este día 2 de octubre del año 2023. Va corriendo el año y de a poquito vamos llegando ya a las llamadas fiestas, a la Navidad, a fin de año, octubre. Ya segundo día de octubre. En esta ciudad capital de la República Oriental del Uruguay, Montevideo. Estamos por CX30, Radio Nacional 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. Tenés la aplicación también, la 30. Podés bajarla a tu celular, a tu tablet, también por supuesto a tu computadora. Estamos en Facebook. ¿En dónde estamos? Es el mismo nombre del programa que tiene precisamente como tal una pregunta. Una pregunta que es la petición de principio, si vos querés, o el punto de partida para desarrollar tarea periodística, tarea de investigación y de difusión. Eso es lo que planteamos desde Libertas, una asociación civil sin fines de lucro, una fundación liberal de nuestro país, la primer fundación liberal cuyo objetivo, cuya misión es el estudio, el análisis, la investigación en pos de la defensa de nuestra democracia, de nuestra república, de nuestro Estado de Derecho según lo concebimos, tema enorme, arduo. Tengo varios libros, yo acá hace días que estoy estudiando un montón de doctrina, de estudios muy sesudos, muy analíticos, desde grandes académicos, desde cientistas del derecho, estudiando la Constitución, porque es evidente que estamos en un momento del mundo y de nuestro país en el cual el concepto de Estado de Derecho, orden jurídico, que es un concepto, digamos que integrado, el concepto de Estado de Derecho, complementario, orden político, sistema político, también debe estar integrado. Bueno, todo ello nosotros como sociedad, el ser humano en su calidad de individuo y en su calidad de ser social, bueno, todo ello hoy está, y acá, bueno, sepan entender lo acabadamente académico de la terminología que voy a emplear. Todo esto está inmerso en el despelote de un montón de ideas que se contradicen entre sí y que van jugándose en una corriente de, digamos, planificaciones a través de grandes organizaciones internacionales que inconsultamente a todo un proceso complejo del desarrollo de las ciencias jurídicas, de las concepciones del Estado, de los conceptos de lo que es una norma, lo que es ley, qué naturaleza tiene la ley, qué naturaleza tiene el derecho como ciencia, qué naturaleza tiene el ser humano, en definitiva, desde el punto de vista no solo jurídico, sino antropológico, sociológico. ¿Somos solo individuo? No, somos individuo en la sociedad. ¿Somos solo un ser social? No, somos el individuo y la sociedad y el individuo retroalimentándose en esa combinación compleja, y de ahí que algunos sabios concibieron lo que procelosamente se iba dando ya desde el siglo XV en adelante, pero muy tenuemente, y que se va a consagrar en las llamadas revoluciones modernas con aquella declaratoria, por supuesto, aquellas primeras declaratorias, como la de Massachusetts, Boston y por supuesto la de Filadelfia, que va a ser la carta original como carta magna constituyente y constitutiva del Estado Federal de los Estados Unidos, de ahí lo de carta constitucional, como aquella otra carta inglesa de 1215, la Magna Carta Libertatis, como las cartas de León y de Cádiz, la de León de 1188, como las cartas magnas, las constituciones de nuestros estados, desde aquel proceso emancipador revolucionario del siglo XIX, en nuestro país consagrada en el año 1830.
la Constitución de la República Oriental del Uruguay. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas cartas, esos documentos, lo dicen, por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau, Locke, Hume, mucho más para acá, por supuesto, Kelsen, antes Emmanuel Kant, Montesquieu, antes, por supuesto, como autor del iluminismo en el siglo XVIII, tantos autores iluministas del siglo XVIII que consagraron esa idea, fundamentalmente Montesquieu, de Beccaria, de que el derecho debía ser consignado, es decir, un derecho escrito, con afán o voluntad de perpetuidad, aprendiendo de los romanos para construir ¿qué? Un sistema jurídico, lo que llamamos un orden jurídico que permita la convivencia de los individuos en su naturaleza social. Pero el epicentro, el objeto de estudio del derecho ha sido, desde el iusnaturalismo, fundamentalmente esa corriente de pensamiento jurídico, de doctrina, si vos querés, que abrevaba de las filosofías que provenían desde la antigüedad, bueno, concibe al ser humano primero, al individuo, a la persona, al sujeto como el epicentro o el objeto de estudio para desarrollar ¿qué? Enunciados que tengan una estructura y tengan una función. La norma para algunos, para otros, la estructura de una ley. Esa estructura de la ley tiene vida propia en el derecho y el derecho a través de un conjunto de estructuras legales o enunciados legales tiene que conformarse o configurarse como un conjunto de partes integradas a un todo, al igual que la maquinaria de un sofisticado automóvil o de un avión, o los sistemas algorítmicos que componen un sistema operativo para una computadora. Son las partes necesarias que se integran a un todo para que ese todo cumpla una función precisa, determinada, tenga un rendimiento y que ese rendimiento sea siempre el mismo. Si vos desconfigurás alguna de las partes de una computadora, no va a funcionar. Si de pronto le integras otras, ya va a ser disfuncional respecto al cometido original para el cual fue concebida. Ese es el Estado de Derecho. Y ese Estado de Derecho, para ser concebido como un todo que integra las partes o partes integradas a un todo, pensaron estas eminencias, aquellos primeros creadores de los Estados Unidos, aquel Montesquieu, aquel de Beccaria, y tantos otros pensadores como Locke, Hume, etcétera, que tenían que existir lo que ya existía y se manifestaba en los hechos desde doctrinos anteriores, como la Escuela de Salamanca, una carta constitucional, es decir, un documento que consagrara desde todos los principios establecidos jurídicamente cómo debería ser ese orden jurídico que por supuesto está dictado, constituido desde esa carta constitucional que constituye, valga todo este juego de palabras, a una organización social desde la ciencia normativa, preceptiva de conducta, que es el derecho. De ahí que muchos consideran, entre ellos Jelinek, por ejemplo, Simmel con algunas reparaciones, Kelsen con su teoría pura del derecho, y la norma fundamental hipotética es la Constitución, dice Kelsen, se conciba que el Estado de Derecho es un orden complejo, pero es un orden que obedece a los mismos principios de un universo que ha nacido para ser siempre igual a sí mismo. Como si mañana quisiéramos cambiar el Sol y que cumpliera otra función. El sistema planetario se desconfiguraría y bueno, nos vamos todos, ya sabes a dónde, ¿no? Y así son los sistemas, y así son las leyes de la naturaleza. Y eso entendió el naturalismo que habló de derechos naturales. Los derechos naturales, básicamente, hay mucha doctrina acá, es muy largo, básicamente para el naturalismo tienen que ver con la naturaleza humana. La naturaleza humana no solo es la naturaleza física, biológica, fisiológica, sino que además de todo ello es la naturaleza psíquica, filosófica, la naturaleza de pensamiento, su naturaleza
analítica, descriptiva, su capacidad de pensar y transmitir pensamiento, su capacidad de absorber conocimiento, filosofías, etcétera, todo eso en su conjunto hace a una naturaleza única, irrepetible, inalienable, intransigible, que es la vida de cada una de las personas en esa abstracción que hace el derecho y que se transforma en el objeto a legislar. Ese naturalismo está muy discutido por nuevas corrientes en las que impera la idea colectivista, más sociológica. Te dicen, no, el Estado en verdad no es eso, sino que es un fenómeno sociológico que se lo puede describir, y ahí aparecen los organicistas dentro de esas teorías sociológicas, estamos hablando del siglo XIX, los positivistas que entroncan bastante, pero no tanto en otros aspectos con los naturalistas, y dicen, bueno, está bien, pero estamos en la soberbia de la concepción humana de pensar que el ser humano como individuo está por encima de todo y que el individuo en puridad existe cuando no es así. El individuo está lleno de costumbres, de prejuicios, de supersticiones, de creencias y también de conocimientos, de virtudes que se las otorga la sociedad en su devenir histórico. Y como el ser humano es social, no te creas que es tan individuo, sino que está permeado permanentemente por ese esfuerzo en común, ese colectivo que es la sociedad. Está bien. Y acá yo voy a un punto de inflexión que intentaré en algún momento de mi vida, si Dios me lo permite, escribir en un libro, que están cometiendo un gravísimo error de concepto, incluso ab initio, como dirían los juristas, y que va hacia una contradicción en el objeto del estudio, que es pensar que toda esta naturaleza que acabo de describir, social, que tenemos los seres humanos, como ahora lo estamos haciendo, comunicándonos, necesitando de unos y de otros, cada uno con sus calidades, con sus particularidades, con sus conocimientos. Los que no tenemos ciertos conocimientos necesitamos de otros para que nos brinden. Necesitamos instituciones en el Estado, subinstituciones. La gran institución es el Estado, necesitamos organizarnos y es evidente que nos estamos comportando socialmente todo el tiempo porque somos un ser social, gregario, de comunicación y de interacción. Pero eso no discrepa para nada que toda esa, digamos, capacidad de integrarnos, de funcionar, de disfuncionar, incluso a veces de combinarnos, de trabajar en conjunto, de organizarnos socialmente, es desde la necesidad individual de desarrollar nuestra vida individual y constituirnos de acuerdo a nuestra naturaleza humana, según nuestro saber y entender, según nuestra voluntad, por lo general tendiente a formar familia, a desarrollarnos, a procrear, desde la condición humana, a su vez también binaria, harto comprobada científicamente y a través de toda la historia, más allá de opciones legítimas de conductas sexuales, por ejemplo. Todo esto que acabo de decir está consagrado en nuestra Constitución y en las constituciones de los estados modernos que nos configuran como, por lo general, estados de derecho nacionales. Todo un tema que no lo voy a entrar a discutir, es larguísimo. Hay estados de derecho que son naciones, hay otros estados de derecho que no llegan a ser naciones. La nación es un fenómeno también muy profundo, muy particular. Pero en definitiva somos estados que tenemos una unidad, una soberanía. Nuestro Estado es un Estado nacional, tiene la característica de ser un Estado nacional. Y nos dice el artículo primero, la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. Acá tenés claramente el concepto de que somos una república, en primer lugar, es decir, somos el gobierno en pos de qué? Del beneficio en común, del bien común. Somos el gobierno de la separación de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Somos el gobierno de la transparencia en la función pública. Somos el gobierno del bien público. Somos el gobierno del principio de igualdad ante la ley. Somos el Estado que tiene este régimen de gobierno y es una asociación política. Equivale en términos de derecho político o derecho constitucional decir somos una asociación construida desde el principio jurídico constitucional como una asociación política, como una unidad política, un Estado nacional que es una república y tiene el carácter de ser una asociación
jurídico-política, porque nuestra Constitución es el primer documento hipotético fundamental que nos ordena jurídicamente, con imperio de legitimidad. La fuente productora del resto de la legitimidad va a ser la Constitución. Y el artículo 21 del Código Civil ratifica todo esto diciendo que Uruguay es un Estado y que el Estado es persona jurídica. Concepto de doctrina que es discutida también en las dos grandes bibliotecas del derecho. Pero a mí no me cabe duda que un Estado de derecho tiene que ser una persona jurídica, por un montón de aspectos que ahora no viene al caso, digamos, desarrollar. Y esta asociación política de todos los habitantes está comprendida dentro de una unidad basal, una unidad que es el basamento, el fundamento de esta organización, que es la unidad territorial. Pero a eso agreguémosle lo que más adelante va a decir la Constitución, que es la unidad patrimonial de un lenguaje, de un idioma, que a su vez lo ratifica el artículo 65 del Código General del Proceso, que es el español. ¿Se van dando cuenta cómo es un orden muy sabio, perfectamente construido por el constituyente uruguayo, que tampoco fue tan sabio, sino que tomó nota de otros constituyentes? Y creo que Ellauri fue el más adelantado. Bueno, esta Carta Constitucional, que es un edicto perpetuo, según el eminente doctor Jiménez de Aréchaga, tuvo reformas. Esas reformas pueden ser legítimas, pueden ser constitucionalmente válidas o pueden ser inconstitucionales. Y así se le introdujo ya algunas reformas inconstitucionales. Y hoy se quieren introducir dos reformas por la vía plebiscitaria que no solo son inconstitucionales. A ver, me paro un poco, son espantosamente inconstitucionales, son aberrantemente inconstitucionales, son terrorísticamente inconstitucionales, cualesquiera de las dos. La que propende realizar y está desarrollando el PICNT contra el régimen de las AFAPs y la capacidad que los uruguayos tengamos de ahorrar, de crecer económicamente, de capitalizar ahorros y que empresas legítimamente instaladas en el país cumplan ese servicio empresarial profesional. Prohibir eso por ley y a su vez confiscar eso, robarse esa guita, llevarse los 22.000 millones de dólares por constitución, eso ya sería otra constitución que nada respondería a esta constitución, pero ya la introducen por dentro en una norma que colide, que contradice abiertamente, que choca, que desconoce los principios constitucionales de este sistema de partes que se integran a un todo, de este sistema de factores integrados que necesariamente el derecho debe construir para darnos un orden de convivencia social. Pero ese orden de convivencia social es sobre la base o el paradigma de que somos individuos integrados a la vida social, según el artículo 7. El otro espantoso, terrorístico, aberrante plebiscito es el de Cabildo Abierto, que también pretende imponer precio a la actividad económica en el contexto económico de las empresas financieras que brindan créditos personales para las personas que van directamente a solicitar ese crédito, funcionando el mercado como tiene que funcionar según el momento, según la época, según el contexto. Pero no, por constitución no se le puede decir a ningún mercado, vos podés ganar hasta acá. Y a su vez, por constitución, a estos los vamos a premiar condonándoles la deuda. Pero a los que siguen a partir de acá, no. Esto van a tener que seguir pagando. Pero aquellos que ya son morosos, que no pagaron nada, van a dejar de pagar. Porque los vamos a perdonar por constitución. Por donde mires todo esto, es un disparate inconstitucional. Rompen el principio de igualdad ante la ley respecto a que hay morosos, consuetudinarios y contumaces que van a ser perdonados por el Estado desde la Constitución. Por otro lado, se le dice a empresas privadas que actúan legítimamente de acuerdo al artículo 36 de la Constitución que pueden ganar hasta acá una intromisión estatista aberrante desde un Estado que inconsultamente por vía constitucional le dice a un mercado que puede ganar hasta cierto límite, sin conocer sus gastos, sin conocer las erogaciones, el movimiento incluso de una economía inflacionaria. ¿Se dan cuenta? Todo eso está pasando en nuestro país. Pero no solo en nuestro país, en nuestro continente.
hay una confusión realmente de rancho, de Cantegril. Y sí, ya a veces uno se enoja. Hay una doctora en ciencias económicas que se recibe en Inglaterra, doctora en ciencias económicas, que se recibe en Inglaterra, que fue ministra o ministro en Argentina, que ahora es candidata a presidente de la República Argentina. Me refiero a Patricia Bullrich, que en el debate que voy a llevar, lamentable debate, triste, muy pobre, muy de rancho, paupérrimo, ¿te gusta la expresión? Llegó a manifestar que José Mujica es el mayor líder de la humanidad. ¡Pah! Yo cuando escuché eso, José Mujica para Patricia Bullrich es el mayor líder de la humanidad. ¡Fa! Está bravo escuchar eso de una doctora en ciencias políticas, candidato a presidente de la República Hermana. Es el craso desconocimiento, primero, de la responsabilidad en la emisión de un concepto de esas características para alguien que representa esa autoridad de opinión pública, no solo a nivel de Argentina, sino a nivel regional y mundial. Es una groserísima irresponsabilidad hablar sin conocer el proceso político uruguayo, hablar desde el más profundo desconocimiento de la política uruguaya, dando cuenta que en este caso ella nos trata como un pequeño pueblito y que no tiene reparo en decir lo que se le ocurre decir, quizás sin miedo o sin riesgo a perder crédito intelectual. Claro, como Uruguay es un paisito, ¿quién va a perder crédito intelectual manifestando un desconocimiento profundo, grosero, respecto a la política del Paraguay o de Ecuador? Sin ánimo, lo estoy diciendo como algo objetivo. Yo no estoy desprestigiando a ningún pueblo, todos son dignos por igual. Pero ¿quién va a perder prestigio si no sabe mucho de Honduras, o de El Salvador, o de Uruguay? Pero justo acá al lado, los que dicen que son grandes hermanos nuestros y que están siguiendo todo muy de cerca, y después los escuchás hablar y dicen cualquier disparate, porque están diciendo disparates de titular de grandes medios de prensa que son medios operadores de una propaganda política. No hay seriedad alguna. No, esa expresión no proviene, no es emitida del conocimiento que esa persona tiene. Dijo cualquier cosa. Bueno, en ese debate también me encontré con un, como diría el tango, con un desencuentro fatal, ¿no? Qué desencuentro fatal, qué desconsuelo, dice el tango. Vamos a una pausa y luego vamos a seguir con este tema del Estado de Derecho como un todo necesario, desconfigurado ya en nuestros países, pero concretamente en nuestro país. ¿Y por qué muchos uruguayos se siguen asombrando? Yo te diría que ya se asombran tosudamente, de modo inocente. No sé por qué se asombran respecto a la fiesta LGBTQ+, en el Palacio Legislativo, y la fiesta LGBT en el Día del Patrimonio, y la fiesta LGBT, y lo que manifiestan también personajes, no quiero llamar personalidades, personajes muy mediáticos, muy importantes en la escena política del país, como Laura Raffo, por ejemplo, cuando manifiesta lo que manifiesta respecto a los derechos de estos colectivos, que no son otra cosa que una doctrina ideológica instalada en nuestro país y en todos nuestros países a través de un proyecto y un proceso muy específico que también inconsultamente nos imponen una agenda de derechos a legislar, pero que son inconstitucionales, rompiendo este sistema integrado de partes en un todo que construyó nuestra Constitución de la República Oriental del Uruguay de manera soberana y que nos desarrolló con soberanía nacional hasta hace unos cuantos años atrás. Vamos a ir a ese tema y vamos a ir a lo que dice, para mí, un político muy valiente en estos contextos actuales de Occidente, donde ya predomina, hegemoniza, digamos, la nueva vertiente o expresión marxista desde el marxismo gramsciano, y cómo, en definitiva,
desde la ganancia histórica que tuvo la Unión Soviética, las ideas comunistas fueron permeando Occidente, mutaron estratégicamente hacia estrategias culturales de esa revolución gramsciana, y hoy una internacional comunista que no se manifiesta como tal está organizando la economía, la sociedad, la legislación de nuestros países, introduciendo una revolución por dentro de nuestros estados soberanos de derecho. Vamos a escuchar a Giorgia Meloni en un ratito. Vamos a una pausa, Ramón, y seguimos con este tema.